Hago la presentación de mi trabajo. Estudio en la Universidad de Londres. Mi nombre es Jorge Iván Mendoza Suárez. El nombre de mi maestra es Robles Zarzueta Miriam del Carmen. Y estamos en la materia de taller de ortografía. Bienvenidos. De las palabras agudas y sus reglas. Las palabras agudas son aquellas cuya última sílaba es tónica. Esto quiere decir que se pronuncia con mayor intensidad. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en NS o vocal. Por ejemplo, balón, compás, café, colibrí, bonsai. Pero si terminan en S y es precedida de una consonante, se escriben sin tilde, como por ejemplo robots. Tampoco llevan tilde las palabras agudas que terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación, como por ejemplo estoy o virrey. Ahora les hablaré de las palabras graves o llanas. Estas palabras llevan tilde cuando no terminan en S, NS o vocal, por ejemplo clímax, hábil, tándem. También se acentúan cuando terminan en S precedida de otra consonante, como bíceps, cómics, forceps, y cuando terminan en Y, pues esta letra se considera consonante a efectos de acentuación, como jockey. Las palabras esdrújulas son aquellas en las que el acento o la sílaba tónica se encuentra en la antepenúltima sílaba. Estas también tienen excepciones. Estas palabras siempre se acentúan y, por ejemplo, las excepciones en esdrújulas, si que no llevan acento, son adverbios derivados de un sustantivo que terminan en mente. Algunos ejemplos de las palabras esdrújulas podrían ser ábaco, acérrimo, acústica, aéreo. El asterisco lo podemos utilizar en cualquier texto como llamado de nota, es decir, como indicación de que habremos de ubicarnos en algún comentario que se encuentre en los márgenes o a pie de página. Cuando el espacio otorgado a las notas es amplio, se recomienda el uso de números o letras en lugar del asterisco. En los formularios electrónicos, la presencia del asterisco indica aquellos espacios que deben ser rellenados obligatoriamente. Con la intención de evitar la reproducción de una palabra, bien por ser dura o malsonante, o bien por tratarse de información que se pretende ocultar, la presencia de 3 asteriscos reemplaza una palabra o parte de ella. Por ejemplo, Pamela estaba tan molesta que mandó al C 3 asteriscos a todos. Actualmente esta función eufemística ha sido reemplazada ampliamente por el uso de puntos suspensivos. Pamela estaba tan molesta que mandó al 3 puntos suspensivos a todos. Ahora hablaremos de los signos de interrogación y exclamación. Estos sirven para representar en la escritura respectivamente la entonación interrogativa o exclamativa de un enunciado. Son signos dobles, pues existe un signo de apertura y otro de cierre. Estos deben colocarse de manera obligatoria al comienzo y al final del enunciado correspondiente. No obstante, existen casos en los que solo se usa el signo de cierre. Los signos de apertura son característicos del español y no deben suprimirse por imitación de otras lenguas en las que únicamente se coloca el signo de cierre. Los signos de interrogación y exclamación se escriben a la primera y a la última palabra del periodo que enmarcan, y son separados por un espacio de las palabras que los preceden o los siguen. Tras los signos de cierre puede colocarse cualquier signo de puntuación, salvo el punto. Lógicamente, cuando la interrogación o la exclamación terminan en un enunciado,
y sus signos de cierre equivalen a un punto, la oración siguiente ha de comenzar con mayúscula. Los signos de apertura se han de colocar donde empieza la pregunta o la exclamación, aunque no corresponda con el inicio del enunciado. En ese caso, la interrogación o la exclamación se inician con minúscula. Los vocativos o las construcciones u oraciones dependientes, cuando ocupan el primer lugar del enunciado, se escriben fuera de la pregunta o de la exclamación, pero si van al final, se consideran incluidos en ellas. Continuando el tema, seguimos con el uso del punto. El punto señala la pausa que se le da al final de un enunciado. Después de un caso, salvo en el caso utilizado en abreviaturas, siempre se escribe con mayúscula. La siguiente, después de un punto, escribiremos con mayúsculas. También tenemos el punto y coma. El punto y coma es un signo ortográfico que consiste de una coma en la parte inferior y un punto en la parte superior. Se usa para separar ideas generales. Además, también para separar los elementos de una enumeración cuando se trata de expresiones que incluyen comas, delante de conjunciones o locuciones como pero, más, aunque, sin embargo, y para unir dos proposiciones. Tenemos también el guión menor. Este se usa para cortar las sílabas de una palabra que no caben dentro de un mismo renglón. El corte no debe destruir la sílaba. Cuando la primera sílaba o la última sílaba de la palabra es vocal, esta no debe quedar sola al comienzo o al final de un renglón, aunque se trate de un hiato. Las palabras compuestas por un prefijo tienen una doble posibilidad de corte. En tales casos se podrá separar la palabra por sus componentes o bien por el silabeo normal. Además, también nos sirve para separar palabras compuestas de uso ocasional, ya que el uso aún no ha fusionado. Por ejemplo, teórico-práctico. También abordaremos el tema de las comillas. El uso de las comillas principalmente se usa para enmarcar citas textuales o enunciados en estilo directo de cualquier extensión. En textos de varios párrafos, antes era habitual colocar comillas de cierre al principio de cada uno para indicar que continuaba la cita. Con las comillas también señalamos una palabra o expresión impropia, vulgar o irónica. Últimamente solo se dedica a sus asuntos o de otra lengua. Finalmente, las comillas se ocupan cuando en un texto se comenta una palabra en particular. Esta se escribe entre comillas. Hoy conjugaremos el verbo temer. En este caso, la palabra temer va entre comillas. El paréntesis es un signo ortográfico doble, compuesto por dos signos simples, uno de apertura y otro de cierre, que aparece acotando una oración que se intercala en otra con la que está relacionada, o en expresiones matemáticas. También puede aparecer en ocasiones solo el de cierre, como en numeraciones. Ahora hablaremos de las reglas de la letra mayúscula. Normalmente en la escritura se utiliza la letra minúscula. Si bien por distintos motivos pueden escribirse enteramente con mayúsculas las palabras, frases e incluso textos enteros, pero lo usual y correcto es que las mayúsculas se utilicen solo en la posición inicial de la palabra y su aparición está condicionada por distintos factores, como por ejemplo que al escribir con la letra mayúscula no se exime de utilizar la tilde, cuando así lo exijan las reglas de acentuación. Por ejemplo, África, el acento va en la letra A, y aunque inicie con mayúscula, se debe de colocar el acento o la tilde en la palabra África.
El uso de mayúsculas en palabras o frases enteras depende si es una sigla o si es un acrónimo. Por ejemplo, la Organización Nacional de las Naciones Unidas, la ONU, se escribe todas en mayúscula. En cambio, los acrónimos se han convertido en sustantivos comunes, como por ejemplo láser, radar, ovni. Cuando los acrónimos son nombres propios o tienen más de 4 letras, solo se escribe la letra inicial en mayúscula, como UNICEF o UNESCO. Las cabeceras de diarios y revistas, por ejemplo El Universal, La Nación, Tiempo, se pueden escribir todas las letras en mayúscula. Las inscripciones de lápidas o monumentos. Se utiliza la letra mayúscula con el fin de destacar determinadas frases o palabras dentro de un escrito. Así que suelen escribirse en mayúsculas. En textos jurídicos o administrativos, el verbo o verbos que presentan el objetivo fundamental del documento se escribe en mayúscula. Por ejemplo, certifica, expone o solicita. Ahora hablaremos acerca de los múltiplos. Los números multiplicativos expresan el resultado obtenido de una multiplicación. Además de esto, como adjetivos, denotan que el sustantivo al que se refieren con el que deben concordar en género y número. Se compone de tantas unidades o medidas iguales o implica tantas repeticiones como el numeral lo indica. Por ejemplo, triple salto, habitaciones dobles. Como sustantivos son siempre masculinos. Se emplean normalmente precedidos de artículo y significan cantidad n veces mayor, el doble, el triple. Los números fraccionarios, o también llamados partitivos, expresan la división de un todo en partes y sirven para designar una o varias de las fracciones iguales en las que se ha dividido la unidad. Pueden ser adjetivos, la tercera parte de los presentes, o sustantivos, un tercio de los presentes. Los sustantivos partitivos ubican a la fracción como el núcleo del sintagma, que puede ser un sujeto o un complemento directo, y a su referente como un modificador indirecto, introducido siempre por el nexo subordinante de. Por ejemplo, como en la mitad de los inscritos al curso abandonó antes de junio. Los adjetivos partitivos actúan siempre como modificadores directos de un sustantivo. Siguiendo la idea anterior, podría ser, por ejemplo, medio curso abandonó antes de junio. Ahora hablaremos acerca de la sigla. Se llama sigla tanto a la palabra formada por las iniciales de los términos que integran una denominación compleja, como a cada una de sus letras iniciales. Las siglas se utilizan para referirse de una forma abreviada a organismos, instituciones, empresas, objetos, sistemas, asociaciones o más cosas. Hay siglas que se leen tal como se escriben, las cuales reciben el nombre de acrónimos, como por ejemplo ONU, OTAN, láser, OVNI. Existen siglas cuya forma es impronunciable, que obliga a leerlas como un deletreo. Por ejemplo, FBI, KGB. Se integran las vocales para su pronunciación. Hay siglas que se leen combinado ambos métodos. Por ejemplo, CD-ROOM. Las siglas adoptan el género de la palabra que constituye el núcleo de la expresión abreviada, que normalmente ocupa el primer lugar de la denominación. Por ejemplo, el FMI, por el Fondo Monetario Internacional, o la OEA, Organización de Estados Americanos. Las siglas se escriben sin puntos ni blancos de separación. Solo se escribe punto tras las letras que componen las siglas cuando van integradas en textos escritos, enteramente mayúsculas. Memoria anual del CSIC. Si los dígitos CH y LL parte de una sigla, va en mayúscula el primer carácter y en minúscula el segundo. Por ejemplo, PSCH, Partido Comunista de China. Continuamos con los números romanos.
La numeración romana se escribe con letras mayúsculas. El uso de esta numeración es frecuente para indicar los tomos de una obra, el orden de capítulos o partes de un tratado, la numeración de los siglos y nombres de los reyes, además de los emperadores y los papas. Los números romanos I, X, C y M pueden repetirse hasta 3 veces a la hora de escribir un número romano compuesto. Los números romanos, que es V, L y D, no pueden repetirse nunca. Si un número romano compuesto tiene un número a la derecha menor que el de la izquierda, entonces se suman ambos. Por ejemplo, X1, el número de la derecha es 1, es I, que significa 1, es menor que el de la izquierda, entonces ambos se suman. En este caso te presento un ejemplo de los números romanos. Los números cardinales, la regla en este caso es que tienen nombre propio. Por ejemplo, 1, 2, 15, 1000, 100. Los cardinales compuestos, la regla en este caso es que los números cardinales se escriben juntos. En este caso la RAE considera como inadecuado el escribirlos separados. Por ejemplo, 10 y 6, 20 y 4. Lo correcto sería decir 16, 19, 24 o 29. Los números ordinales expresan orden o sucesión en la relación con los números naturales e indican el lugar en que ocupa dentro de una serie ordenada. Por lo tanto, no cuantifican al sustantivo como los cardinales, sino que lo identifican y lo individualizan dentro de un conjunto ordenado de elementos de la misma clase. Generalmente son adjetivos y pueden ir antepuestos o puestos al sustantivo, aunque suele ser más frecuente la anteposición. La numeración es, por decirlo así, un ejemplo: vivo en el 3er piso. Acabo de terminar el capítulo 2 de mi novela. Primero, ordena tu habitación. Tenemos otros ejemplos como 12º, 13º. El número 30 sería 30º, 40º, 50º sería el número 50, hasta llegar al 100º. Y llegamos al último tema, la simplificación de los grupos GN, PS y MN. Comenzamos con GN. Este pertenece a los grupos consonánticos iniciales. Aparece en cultismos de origen grecolatino, aunque se prefiere el uso de grupo etimológico. Se permite la simplificación del grupo consonántico. Por ejemplo, ignorante, cognitivo, índigo, insignificante. Después tenemos PS. Hay palabras que comienzan por grupos consonánticos. Sin embargo, cuando hablamos simplificamos el grupo eliminando la primera consonante. Muchas veces, cultas de raíz griega comienzan por el grupo consonántico PS. Sin embargo, la RAE, aunque prefiere esta grafía, admite su escritura la reducción a S. Por ejemplo, psicología y psicología, psicosis y psicosis, psiquiatría y psiquiatra. Y por último tenemos la simplificación MN. Aparecen palabras derivadas de la griega de memoria. Se admite la simplificación del grupo consonántico inicial. Por ejemplo, mnemotecnia, omnipotente, solemne y omnibus.